Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 27 de enero. En los últimos días se han registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 226 pacientes en hospitales públicos. 25.338 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 29.489. Hoy se detectaron 131 nuevos contagios de coronavirus. 86 en Mérida, 9 en Humán, 8 en Valladolid, 6 en Tizimín, 4 en Canacín y en Progreso, 2 en Calotmul, Motul y San Felipe, 2 foráneos y 1 en Chancom, Concal, Jomún, Panabá, Temozón y Guayma. De los 29.489 casos positivos, 251 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 18.014 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 5.237, en la zona oriente 4.913, en la zona centro 1.674, en la zona sur 2.439, en la zona poniente 3.751. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 8 fallecimientos. Son 6 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 34 años a 87 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo e insuficiencia renal crónica. 3 residían en Mérida, 2 en Jomún, 1 en Canacín, 1 en Motul y 1 en Tameca. En total son 3.111 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 814 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 226 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Este es el reporte del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.